Este librito, Escribir el Paraíso, es un libro un poco anómalo dentro de mi obra, porque primero que nada creo que es el libro más breve que he escrito. Es un libro que tiene muchos estratos y muchas formas de leerse. Esencialmente es un libro de poesía, sí lo es, versificada, pero también en prosa. Es un libro que tiene, por un lado, un carácter narrativo, que parte de hechos históricos, que son los viajes entre 1776 y 1779 del Capitán Cook en el Pacífico, pero también es esencialmente un libro acerca de la escritura, de la poesía y de cómo los hombres reinterpretamos la historia y al hacerlo, cómo la falseamos, cómo la modificamos. Entonces, al mismo tiempo de que se puede leer, me parece como un libro de aventuras, me parece que se puede leer como un libro acerca del lenguaje. Es un libro acerca del lenguaje literario, del lenguaje histórico, del lenguaje de la naturaleza, porque también eso está en el libro. Conforme el libro avanza, el lenguaje, digamos, de las plantas, de los animales, el lenguaje incluso de lo geológico, empieza a devorar, digamos, a los estratos más civilizados, ¿no? En ese sentido, es un libro que tiene muchas aristas, ¿no? Y muchos espacios como por donde entrarle, ¿no? Desde muy chico fui un aficionado a los libros de aventuras, eh, tanto de ficción como históricos, ¿no? Siempre me gustó de muy joven leer libros, obviamente, las cartas de relación de Cortés, leí libros y biografías de viajes de Magallanes, de Vasco da Gama, me gustaban las historias de los navegantes, Nelson, etcétera. En alguna ocasión intenté traducir, nunca terminé, pero el viaje del Beagle de Darwin. Entonces, estos viajes de exploración y de navegación siempre me interesaron y siempre tuve la intención de escribir un libro más o menos dentro del género. Claro que yo nunca me he decantado por la narrativa. Empecé a escribir un libro de poesía sin pensarlo. Yo no pensaba específicamente en hablar de Cook, sino que Cook me encontró a mí. Escribí inicialmente un par de poemas, que son con los que abre el libro, en donde inicialmente yo no estaba hablando del Capitán Cook. Y pronto me di cuenta de, al empezar a investigar sobre Cook, que esos poemas que yo había escrito y que parecían no tener relación, me iban a dar pie para empezar a escribir esta historia. Entonces me enredé en algo similar a lo que el poeta norteamericano Charles Olson llamaba un trabajo de saturación, que es que durante mucho tiempo me puse a leer todo lo que podía al respecto y a raíz de eso surgió muy rápidamente una serie de poemas que empezaron a ligarse unos con otros y me di cuenta de que lo más interesante no era necesariamente la narrativa, que sí está ahí, que es una historia fascinante porque tiene que ver con el encuentro de dos culturas, sino el choque que había en términos de lenguaje, ¿no? Es por ello que en el libro aparecen muchos lenguajes. Está no solo el español, que es la lengua franca del libro, sino el hawaiano, ¿no? Poemas escritos en hawaiano y algunos en inglés y demás, ¿no? Entonces, por ahí va. La verdad estoy muy contento con la diagramación que se hizo del libro. Como te habrás dado cuenta, es un libro que tiene muchas peculiaridades, ¿no? Yo escribo usando toda la página, ¿no? Entonces, hay, por supuesto, poemas que tienen una disposición muy abierta, porque yo siempre he entendido que la forma de cortar el verso tendría que auxiliar al lector para que él sepa más o menos tener una pauta del ritmo del texto. Entonces, hay estas peculiaridades. El libro tiene una diagramación interesante en ese sentido y también en el caso de que hay listados, por ejemplo, ¿no? Hay poemas que son listados de palabras en hawaianas como glosarios, algunos otros que entran con
fragmentos de prosa en donde están intercalados versos, etcétera, etcétera. No para confundir, o con ánimo de confundir al lector, sino porque parte de el trabajo que yo he desarrollado como escritor involucra una especie de palimpsesto en donde se juntan elementos históricos, en donde hay un collage de elementos tanto sonoros, porque la sonoridad es algo sumamente importante en este libro. Incluso podría decirte que lo sonoro va incluso antes que lo narrativo, antes que el asunto, ¿no? Muchos poemas me fueron sugeridos por la sonoridad de ciertas palabras del hawaiano, y a partir de eso hice traducciones al español o por el contrario, llevé a cabo un proceso contrario en donde escribí poemas directamente en hawaiano, usando palabras hawaianas y las llevé al español y viceversa, ¿no? Esto como una forma casi de descolocarme, ¿no? Y tratar de introducirme en algo que no está registrado para nosotros, que es cómo pensaron quizá esos hombres en Hawái, de los cuales no hay más registro escrito que el de los ingleses, que llegaron a tomar posesión de lo que en esa época llamaban las Islas Sandwich, ¿no? Para llegar a eso hay que utilizar a veces recursos que son quizá un poco heterodoxos. Entonces, lo que hace este libro es introducir, ¿no?, todo este vocabulario, este lenguaje, y a veces partir de la sonoridad del mismo como para, digamos, explorar, casi que te podría decir, perforar, taladrar en estratos de la tierra a los que no normalmente tenemos acceso, ¿no? Trabajo con la palabra, ha sido mi vida hace décadas ya. Yo creo que tengo, no sé, veintitantos años, cerca de quizá 30 de que escribí mi primer poema. Y creo en ese sentido que, mira, la poesía es el último reducto de lenguaje, y de la radicalidad del lenguaje, en tanto que yo siempre he creído que los poemas no sirven para nada. Cuando uno dice eso, la gente de pronto da un paso atrás, le parece que está denostando, ¿no?, a la poesía, pero creo que lo que tiene de extraordinario un poema es que un poema, cuando yo digo que no sirve para nada, es que no está al servicio de nada. Un poema no depende ni de ideas, ni de sentimientos, ni de nada más que de sí mismo. Un poema, yo siempre he querido, no es la transcripción o la descripción de un hecho, sino el hecho en sí mismo. Los temas de los que traten los poemas me parece que pasan a segundo plano y son una especie de subproducto de lo que en realidad está sucediendo a nivel de lenguaje, que es una transformación. Entonces, lo que tiene la palabra en el poema de manera específica es la posibilidad de transformar el lenguaje y convertirlo en algo para lo cual no necesariamente fue pensado. Entonces, creo que el acercarnos a los poemas nos permite explorar una forma de lenguaje al cual no estamos acostumbrados a emplear todos los días, por un lado, y por otro, nos permite también cambiar nuestro estado. La poesía no es algo que cambia nuestro estado de ánimo, cambia nuestro foco de atención, la manera en la que exploramos nuestra realidad inmediata, y creo que ese enriquecimiento nos permite leer el mundo cotidiano de otra manera, ¿no? Bueno, ahorita estoy dando un taller de poesía. Lo que funciona en los talleres, que es algo estupendo, es que uno se puede acercar a los lectores jóvenes y quitar un poquito estas ideas preconcebidas a partir de las cuales leemos. Desafortunadamente muchos de nosotros nos acercamos a los libros
con una idea preconcebida en donde, que es un poco la que nos dan de pronto los medios de comunicación. La gente cree que los libros nos sirven para ser más cultos, para ser más inteligentes. Esas cosas evidentemente pueden pasar, pero pasan a segundo plano. Yo siempre lo que trato de transmitir cuando doy clases es el placer de la lectura. A partir de lo que es puramente placentero, la vida se enriquece en términos sensoriales, en términos, por supuesto, también intelectuales. Y entonces es muy enriquecedor el tener esta experiencia en donde podemos discutir y hablar de cosas que son importantes para nosotros, no solo en términos meramente intelectuales, sino en cómo la palabra nos afecta y nos ayuda a entender de otra forma el mundo en el que vivimos. 3 libros de prosa y 3 libros de poemas. De prosa, yo creo que el libro que más he disfrutado en mi vida y al que más he vuelto, al menos es el único libro que creo haber leído 4 veces en mi vida, es el Tristram Shandy de Lawrence Stern, que en inglés se llama The Life and Opinions of Tristram Shandy. Existe una versión, una traducción al español, me parece que la tradujo Javier Marías. Es un libro extraordinario. Me gusta particularmente porque es un libro inclasificable. Uno podría decir que se trata de una novela. Es un libro enmarcado, digamos, en la época como del racionalismo. Es un libro escrito por un pastor anglicano, que era Stern, de una ferocidad, con un humor que es de una ferocidad extraordinaria. Formalmente es el antecedente, yo creo que de gran parte de la novela experimental que vendría en los siglos posteriores. Es un libro totalmente adelantado y al mismo tiempo es un libro lleno de ternura, de belleza. Eh, es un libro que engaña un poco al lector porque voy a spoilear, que es ahora algo que no le gusta mucho a la gente. Tristram Shandy, el personaje principal del libro, aparece hasta que van ya más de 2/3 partes del libro escritas, pero creo que es un libro extraordinario que es maravilloso para el intelecto, es un reto para el intelecto, pero además está lleno de momentos de gran placer, de hilaridad absoluta, de amor. Es un libro muy, muy hermoso, ¿no? Entonces, lo recomendaría a cualquier persona. Creo que es un libro al que no hay que tenerle miedo. Es un libro extenso y que tiene peculiaridades. Es un libro raro, pero vale toda la pena. Mencionaría también un libro extraordinario de Cormac McCarthy que se llama Meridiano de Sangre. Me parece que toda la obra de McCarthy es extraordinaria y un momento fundamental de la literatura en los Estados Unidos. Yo creo que ese libro, Meridiano de Sangre, es uno de las grandes novelas de la lengua inglesa. Para mí, casi detrás de a lo mejor alguna novela de Faulkner y por supuesto el Moby Dick, una de las novelas fundamentales para entender la literatura norteamericana. Entonces la recomiendo muchísimo. Y mencionaré una novela argentina que me parece maravillosa, que se llama Sama, del escritor Antonio Di Benedetto, el escritor argentino. Es una novela que tiene que ver con la llegada de los españoles al Río de la Plata y al Cono Sur, y el encuentro de don Diego de Sama, que es el personaje central del libro, con los indios de la zona. Y ya no voy a echarles a perder lo que pasa, pero es una novela que empieza a volverse absolutamente terrorífica y que tiene una belleza, una plasticidad de lenguaje sin igual, y que yo recomiendo profundamente simplemente por la sonoridad que hay en la novela, ¿no? Y mencionaré 3 libros de poesía que han sido particularmente importantes para mí. Un libro que tuve la fortuna de traducir en mi editorial, que se llama Mangos de H, hace muchos años, ya casi más de 15 años que traduje ese libro, que se llama Pedazos, del poeta norteamericano Robert Greeley. Es un libro que aborda lo que yo suelo llamar
con los chicos con los que luego platico de poesía, poesía en tiempo real, en donde sucede, pareciera que el mundo mismo está atravesando el momento de escritura del poema, que tiene una articulación muy especial y del cual se puede aprender muchísimo. Mencionaré un poeta que es fundamental, no solo para mí, sino creo que para quienes hemos escrito en poesía en Latinoamérica en los últimos 40 años, que es Contra Natura, del poeta peruano Rodolfo Inostroza. Es un libro de una belleza apabullante, de una gran sonoridad y de una imaginación deslumbrante, donde Inostroza abarca un campo amplísimo de elementos y que creo que se puede, del cual se puede sacar mucho provecho. Me parece que se encuentran ese libro, Contra Natura, dentro de sus obras completas, que fueron editadas en México me parece por Aldus, hace ya cerca de 20 años. Y mencionaré otro libro que es de una belleza apabullante, que recién se reeditó en México en una edición hermosa de la UPAEP en Puebla, que es Kroll y Hospital Británico, del poeta argentino Héctor Biel Temperley, que es, me parece, el gran poema o el gran par de libros de poemas visionarios de la tradición latinoamericana en el siglo XX. Un libro donde hay una gran, digamos, hay una extrañeza profunda en el lenguaje y que tiene que ver con casi las visiones de los místicos cristianos, no en el desierto en este caso, sino en el caso de Biel Temperley, de un nadador que ha pasado por una experiencia límite, la experiencia traumática de estar al borde de la muerte.